Vamos a recibir con mucho gusto a Pablo Abdala, presidente del INAU. Abdala, bienvenido, un gusto estar aquí en Informe Capital. Muy buenas noches, muchas gracias por la convocatoria y el gusto es mío, por supuesto. Bien, el 1 de abril asumió como director del Instituto del Niño y el Adolescente de nuestro país. ¿Cómo lo encontró? ¿Hubo sorpresa? Usted ya había manifestado que hubo una buena transición, pero ¿con qué se ha encontrado en en estos días desde que ha asumido? Bueno, yo diría, Pilar, que lo encontré como lo que es, como un organismo muy grande, una institución que tiene una serie de complejidades importantes, que tiene una gran extensión desde el punto de vista de su dimensión presupuestal y territorial, y todo eso obviamente está relacionado con el cometido tan importante que tiene entre manos el INAU, que es el de actuar como órgano rector en materia de políticas de primera infancia, infancia y adolescencia, y el de proteger y promover los derechos de niños y adolescentes en el Uruguay. Por lo tanto, creo que esta sola descripción indica que buena parte de la cuestión social se juega en este organismo, buena parte del gasto público social se canaliza por aquí y, por supuesto, son recursos muy bien invertidos. Desde luego que se hacen muchas cosas muy buenas, capaz que la mayoría de las cosas que se hacen aquí se hacen bien, pero eso no quiere decir que no haya cosas para mejorar, que no haya debilidades y que no haya algunos cuellos de botella que nos hemos enfrentado a ellos y estamos tratando de solucionarlos de la mejor manera que se pueda. Cuando habla de cuellos de botella, ¿qué serían? Bueno, me refiero, por ejemplo, en un tema particularmente sensible, al INAU lo podemos analizar desde distintos puntos de vista, pero yo creo que hay un corte o una distinción que me parece que puede ser útil para entender lo que pasa aquí dentro, ¿no? O lo que desde aquí se hace, mejor dicho. Hay dos grandes modalidades de atención que son las de tiempo completo y las de tiempo parcial. Por tiempo parcial entendemos todos los centros diurnos, todos los centros CAIF, los clubes de niños, los centros juveniles, es decir, aquellos centros a los cuales concurren más de 80.000 niños y adolescentes todos los días, de manera voluntaria, por supuesto, en condiciones normales. Desde luego que esta etapa de la emergencia sanitaria tiene características muy especiales, y allí se le da a esos niños y a esos adolescentes que tienen familia, que tienen casa, que van al sistema educativo formal, una suerte de apoyo, de complemento socioeducativo, porque lo necesitan. En la mayoría de los casos, por supuesto, son niños y adolescentes que pertenecen a contextos más débiles desde el punto de vista de la vulnerabilidad social, y eso es muy importante. El tiempo completo, que es la otra modalidad, es la parte más dura, si se quiere, que tiene que ver con los niños y adolescentes que están internados en el sistema por orden judicial, que están en situación de abandono, de desestructuración familiar, que han roto el vínculo con su familia, que estaban en una situación de vulneración de derechos en su hogar y que la justicia ordena que se les dé amparo por parte de este organismo. Allí hablamos de 2.600 niños y adolescentes. Es un número mucho menor, pero sin embargo muy alto con relación a lo que son las tasas que se recomiendan en esta materia con relación a la población a nivel internacional. El Uruguay no está muy bien en eso. Y como la demanda es muy grande en cuanto a la capacidad que nosotros tenemos con 138 centros para atender a esa población, nos está ocurriendo, y eso tiene que ver con un cuello de botella, que muchas veces la capacidad del sistema se agota y es muy difícil, se nos vuelve difícil con relativa frecuencia cumplir con determinadas órdenes judiciales cuando un juez de familia nos dice que hay que internar a un niño o a un adolescente y tenemos dificultades para cumplir en tiempo y forma con esas sentencias. Eso es un problema. Eso después se traduce también en los centros de ingreso y derivación, es decir, los centros a los cuales concurren los niños y adolescentes que van a ingresar por primera vez, que se supone que debieran ser de breve estadía, pero por esta misma dificultad la presencia en esos centros se vuelve más prolongada de lo debido, y todo eso genera dificultades que obviamente tienen que ver con la respuesta que damos desde el Estado y con la atención a esos niños y a esos adolescentes en términos que nos debe preocupar y por supuesto nos preocupa. Bien, Pablo, en los últimos días usted ha ido con todo el directorio al Parlamento, la que fue su casa durante mucho tiempo, para plantear los 4 artículos, si no me equivoco, que están vinculados con el INAU en la ley de urgente consideración. Y sobre todo están haciendo foco en cambios o acelerar procesos de adopción. ¿Qué opinión tiene respecto a a cortar estos procesos?
se mantienen las garantías para los niños y niñas que deben ser, que están en una situación de adopción? Porque uno a veces, como me imagino como padre y como madre, que quieren adoptar a un niño, los plazos se pueden hacer muy largos, pero acá el foco se había cambiado en los últimos años al niño y a la niña en situación de adopción. ¿Hay garantías? Sí, por supuesto que sí. El jueves, le adelanto eso, Pilar, volvemos al Parlamento porque ahora la ley de urgencia está en la Cámara y este jueves de tarde con el ministro Bartol, igual que lo hicimos en el Senado, vamos a volver a comparecer en el Parlamento para explicarle en este caso a la Cámara de Diputados cómo corresponde, porque el sistema parlamentario es bicameral en el Uruguay, por suerte, y por lo tanto a fundamentar la importancia de que esos 4 artículos prosperen en lo que respecta a nosotros, al INAU. La ley de urgente consideración tiene dos capítulos referidos al INAU, que los menciono rápidamente a título informativo. Uno es este y otro es el de la educación infantil, es decir, todos los centros privados de primera infancia que el Poder Ejecutivo nos ha propuesto, y a nosotros nos parece muy bien por un tema de especialidad, que esa competencia de supervisión de todos esos centros privados, de todos esos jardines de infantes que hoy realiza el Ministerio de Educación y Cultura, a partir de ahora sea el INAU el que se encargue de supervisarlos, coordinarlos, controlarlos, inspeccionarlos, etc. Y en cuanto a las adopciones, que es la otra modificación importante, no solo se mantienen las garantías, sino que, lo podría explicar más detalladamente, se acrecientan las garantías. Yo creo que la gran virtud de la propuesta del Poder Ejecutivo en esto ha estado en que no nos hemos propuesto, no se ha propuesto el gobierno una reformulación de todo el régimen o de todo el sistema o del modelo de las adopciones. Ese fue un debate que ya dimos en el Parlamento en el año 2009, cuando se dio un cambio cualitativo en términos de que se estableció un nuevo paradigma, que muy resumidamente se lo conoce como el monopolio del INAU en materia de adopciones. Capaz que es un poco arbitrario el concepto, pero me parece que es gráfico. Nada de eso cambia. Eso estará bien, estará mal, tendremos una opinión favorable o discrepante, pero creo que hubiera sido estéril replantear esa discusión que ya se dio. Ahora, sobre la base del modelo que hoy tenemos, estamos proponiendo 3 ajustes. Son 4 artículos, pero en los hechos 3 modificaciones concretas, porque hay 2 artículos referidas a una misma modificación, que son el acortamiento de los plazos para establecer un plazo máximo de 18 meses para que el INAU haga lo que tiene que hacer, que es la valoración de las familias, para la inscripción de las familias que se presentan al sistema o al organismo manifestando su voluntad de adoptar, para que se determine la idoneidad de ellas a los efectos de inscribirlas en el registro de adoptantes. Es un plazo, además, que tampoco es riguroso porque se prevé una válvula de escape si hay un caso particular de una familia que por determinadas características se vuelve dificultoso el análisis psicosocial de las mismas. Bueno, se puede tomar más tiempo a esos efectos. Pero no es razonable lo que nos pasa hoy, de que las familias que se presentan al sistema estamos 2, 3 y hasta 4 años para determinar si están en condiciones de adoptar a un niño o no. Eso termina no solo afectando la expectativa de la familia, que es legítima, porque por algo se presentan al sistema, sino el interés superior del niño, que es lo que en este caso obviamente debe prevalecer, porque a medida que el tiempo transcurre, los niños crecen y las dificultades de darlos en adopción se vuelven sin duda mayores. Ese es un cambio fundamental. Los otros 2, incluso de los otros 2, uno me consta que se votó por unanimidad, tiene que ver con acortar los plazos ya no del INAU, sino de la justicia. Hoy se cumplen cuando el INAU otorga la tenencia provisoria de ese niño después de la etapa de la valoración a la que yo hacía referencia, hay que cumplir 2 instancias judiciales que son 2 instancias que se repiten y que no tiene ningún sentido que se cumplan por separado y 2 veces simultáneamente. La separación definitiva de la familia biológica y la adopción plena. La ley de urgencia está proponiendo unificar esas 2 instancias en un solo proceso, lo cual parece mucho más razonable porque es ante el mismo juez con las mismas pruebas y creo que además eso va a permitir obviamente acortar también los plazos globales de la adopción. Y la tercera modificación es darle al juez una posibilidad de que si en determinadas circunstancias el juez advierte que hay una situación de hecho en la que el niño está en buenas condiciones, en el marco de una tenencia lícita, con todas las garantías, cuando se han generado lazos de afecto entre esa familia que tiene al niño y por lo tanto entiende la justicia especializada de familia que es la mejor solución en esa oportunidad y para ese menor de edad, pues que el juez pueda decretar la adopción en esos casos por fuera de los canales que actualmente se decreta.
que actualmente se decreta de acuerdo a lo que prevé el código vigente, pero quiero decir que esto que está proponiendo la LUC es algo que ya ocurre. Hay innúmeros ejemplos, yo voy a llevar alguna sentencia el próximo jueves, de sentencias de la justicia especializada, que bueno, que cuando el juez advierte que hay una situación donde el niño está bien y está con una familia extensa o con un tío o con una familia que lo ha acogido y el niño quiere estar ahí y recibe los cuidados y la contención que tiene que recibir, pues el juez, en ese caso, con los debidos asesoramientos del Instituto Técnico Forense, de los equipos técnicos del Poder Judicial, pueda decretar la adopción. Lo que la LUC ahora está previendo es lo que en los hechos ya ocurre, y tanto ocurre que hay muchísimos casos, como este que yo estoy describiendo, que incluso se le han notificado al INAU en esos casos concretos. Y cuando el INAU ha advertido que la decisión del juez era la correcta, consentía o consintió esas decisiones judiciales y no ejerció el derecho de apelación que pudo haber ejercido. Bien, Pablo, no está en la LUC ahora porque lo sacaron para hacer el proyecto de ley de la nueva ley de medios, pero también hay un cambio en lo que es la protección a la infancia en la nueva ley de medios que se proyecta, ¿no? El menor cuidado a la privacidad de la infancia, el sacar algunos capítulos que tienen que ver, por ejemplo, con el no dar publicidad, o que los niños no hagan publicidad cuando además hay productos de alimentación o de consumo que no lo favorece en su crecimiento. ¿Ustedes ya han trabajado ese tema? ¿No ven ese riesgo con la importancia además que tienen los medios de comunicación para crear a veces conciencia, sobre todo en esta población más chica, ¿no? Es muy interesante el tema, me consta que ese asunto está planteado, lo estamos analizando. Yo le he pedido a la jurídica del organismo un estudio objetivo y desde una perspectiva estrictamente técnica, técnico-jurídica, en cuanto a las consecuencias eventuales que esa eliminación, que creo que ni siquiera es una modificación, me parece que hay la eliminación de algunos artículos. Yo es un tema que, lo digo con toda honestidad, todavía no lo he profundizado debidamente, pero lo estamos estudiando y le hemos pedido a la jurídica un informe para que analice comparativamente la ley vigente o el capítulo correspondiente a la protección de los niños en la ley de medios con relación a lo que ha proyectado ahora el Poder Ejecutivo, para llegar a una conclusión objetiva, y en función de la conclusión que obtengamos, obviamente asesoraremos al Poder Ejecutivo, que para eso el INAU debe actuar también, para asesorar a los poderes públicos, y cuando se nos convoque, por supuesto, iremos al Parlamento. Pero no puedo adelantar más porque no sería serio, Pilar. Yo todavía no he llegado a una conclusión, sí que lo estamos estudiando con la jurídica del niño, inclusive, de nuestro organismo, para actuar con el rigor con el que se debe actuar en temas de estas características, ¿no? Bien, te quería, en otro capítulo, hablando de explotación sexual, algunos casos que además se han conocido en los últimos días. Incluso tú anunciaste que se iba a hacer una ampliación de una denuncia que se había presentado en diciembre. ¿Cómo vienen trabajando este tema de tener más herramientas o trabajar de forma más coordinada con la Fiscalía para denunciar este tipo de situaciones, para crear conciencia y bueno, no sé si articular nuevos procedimientos? ¿Se está trabajando en algo nuevo en ese sentido? Se está trabajando en profundizar y yo diría hacer cada vez más fluida la dinámica de intercambio y el funcionamiento interinstitucional que en esta materia tenemos, tanto con la Fiscalía General de la Nación como con el Poder Judicial. Yo creo que frente a estos casos, que por supuesto son dramáticos y aberrantes y nos deben preocupar mucho a todos, y cuando digo a todos no digo solo a los gobernantes o a los representantes de la sociedad civil organizada, digo a todos los uruguayos, me parece que es un tema de responsabilidad compartida. Sin embargo, la respuesta del Estado ante los hechos consumados yo creo que es relativamente satisfactoria, y esto no lo digo por supuesto para ser complaciente, porque nos debe preocupar todo lo que está antes de la respuesta. Cuando hay una respuesta es porque hay un hecho que aconteció. Estamos fallando mucho en cuanto a la prevención, en cuanto a adelantarnos a los problemas para enfrentar esta realidad, que es una realidad social que nos anega y que por supuesto nos compromete a todos. Pero frente a dramas como el que se vivió el otro día en Lascano, la respuesta de la justicia, de la Fiscalía y de la jueza departamental con el INAU es satisfactoria en cuanto a que la justicia actúa, porque obviamente estos casos, una vez que toman estado público, es porque ya se judicializaron o se van a judicializar inmediatamente, y allí el intercambio con el INAU y la participación del INAU como auxiliar de la justicia en cuanto a la protección de las víctimas, en cuanto a la atención
de los niños o los adolescentes que son víctimas de estas realidades mediante el apoyo psicológico, el apuntalamiento emocional, el apoyo material inclusive cuando corresponde, es algo que funciona y funciona muy bien. La Fiscalía ha tenido un gran desarrollo en esta materia con la Unidad de Víctimas y Testigos. INAU tiene un convenio firmado con la Fiscalía que pauta precisamente la forma de actuación, porque aquí hay que preservar algunas cosas, el secreto del sumario, porque son investigaciones que están en marcha y que por lo tanto hay que manejar con cautela la información que va indagando o procesando la justicia. Pero al mismo tiempo, todo lo que concierne a la respuesta en tiempo real, a la respuesta eficiente del INAU en cuanto a no revictimizar a las víctimas, sino al revés, precisamente darles el apoyo necesario para contenerlas y para que, por un lado, puedan dar elementos para que la justicia indague y para que llegue a los culpables, y al mismo tiempo para que se las cuide, se las preserve y no se las revictimice, como yo decía recién. En eso creo que los sistemas interinstitucionales, tanto el CIPIAP, que es el sistema referido a la protección de los niños en los casos de violencia en general, como el CONAPES, que viene del año 2004, esto lo que demuestra es que ha atravesado distintos gobiernos, que es el Comité para la Erradicación de la Explotación Sexual, me parece que son procesos muy positivos que el Estado ha venido transcurriendo, repito, en una etapa que es la etapa del daño, cuando el daño acontece. Creo que estamos muy mal los uruguayos y en eso tenemos que cuestionarnos y reflexionar mucho en todo lo que respecta a lo que nos está pasando para que las cosas pasen como pasan y se llegue a lo que se llega en función de determinados procesos sociales que sin duda a todos nos generan una alarma importante. Bien, Pablo Abdala, muchísimas gracias por estos minutos. Temas quedaron y muchos, pero bueno, no va a ser la última vez que estaremos aquí en contacto en Informe Capital. Muchas gracias, Pilar. Un abrazo grande y saludos a todos. Saludos para ti también.